La crucifixión no era una ejecución diseñada para matar rápido, era un espectáculo de control social. Su objetivo no era la muerte, sino la agonía prolongada y la deshonra pública. Su diseño mortal tiene como propósito la generación de la asfixia lenta y progresiva. El cerebro entra en pánico porque cada vez que quiere exhalar, debe apoyarse en los clavos de los pies. Es un ciclo interminable de dolor, aire, dolor, aire, dolor. Y en ese estado de hipoxia, es decir, sin oxígeno, que alguien hable es un milagro de plena voluntad. Así que Jesús de Nazaret profiriera las famosas 7 palabras ya era todo un logro místico. El condenado puede inhalar, pero no puede exhalar el aire. Y la víctima muere cuando el agotamiento muscular es tal que ya no puede elevarse para conseguir más aire. El dióxido de carbono entonces inunda la sangre, el corazón falla y sobreviene el colapso. La crucifixión desde su génesis fue ideado como un castigo plenamente religioso. Se atribuye a los persas su uso antiguo más documentado. Originalmente no usaban una cruz, sino que empalaban a las víctimas en árboles o postes. La razón era plenamente religiosa según los persas. Consideraban la tierra tan sagrada que no querían que el cuerpo de un criminal la contaminara, por lo que lo mantenían suspendido en el aire. Alejandro Magno, por su parte, fue quien llevó esta práctica al Mediterráneo tras el sitio de Tiro en el 332 a.C., donde se dice que crucificó incluso a 2000 condenados. Sin embargo, fueron los cartagineses quienes formalizaron la crucifixión como un castigo militar, legado que terminaría trascendiendo a Roma. Roma no crucificaba a cualquiera. Un ciudadano romano, como en el caso de San Pablo, era decapitado porque la cruz era considerada el castigo de los esclavos. Entonces, ¿por qué con Jesús? ¿Por qué utilizar específicamente la crucifixión como el castigo militar impuesto a Jesús? Bueno, Jesús no fue ejecutado por blasfemia, eso era un asunto judío que se debía pagar con lapidación. Fue ejecutado por sedición contra el imperio. Al ser llamado rey de los judíos, representaba una amenaza política para el orden de César, y Jerusalén estaba en plena Pascua por aquellos días de Semana Santa. Con millones de peregrinos y un ambiente de rebelión en las calles, Poncio Pilato usó la crucifixión como un mensaje visual. Esto es lo que le pasaría a cualquiera que pretendiera ser un rey fuera del control de Roma. Desde luego, el efecto psicológico era brutal. La cruz buscaba quitarle a Jesús su influencia sobre las masas, al exponerlo desnudo, golpeado y asfixiándose. Roma estaba intentando demostrar que ese rey falso era solo un hombre frágil y derrotado, porque la crucifixión era entendido como la humillación más plena del sentido humano. Aún así, jamás esperaron que Jesús de Nazaret en aquella cruz durara tanto para morir y además que tuviera fuerzas suficientes para pronunciar lo que conocemos hoy en día como las 7 palabras. Y es que hablar en la cruz es un acto de voluntad sobrehumano. Cada frase requiere que el reo se apoye en los clavos para llenar los pulmones. Jesús no está hablando, está luchando por expresar cada fonema, mientras el shock hipervolémico, que es esa pérdida de sangre, va apagando lentamente su cerebro. Esas 7 palabras demuestran que era Jesús de Nazaret un hombre culto, inteligente y astuto. Son 7 palabras llenas de pensamiento crítico, con las que incluso en una de ellas reclama a su padre. No fueron 7 palabras indicadas, redactadas, guionizadas por esa fe, sino al contrario, venían directamente de su propia voluntad, de su propio análisis, del umbral de su dolor y de su inteligencia emocional. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un acto de desarticulación del odio. Roma esperaba que el reo maldijera. Lo habitual era que los crucificados escupieran y gritaran insultos a los verdugos. Sin embargo, al perdonar, Jesús rompe cualquier ciclo de violencia social. Logra separar su dolor físico de la conducta de sus agresores, y ese es el nivel más alto de madurez emocional. Entender que el agresor actúa desde la ignorancia o el sistema, no solamente desde la maldad individual. 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la validación del marginado. En una sociedad de castas y leyes estrictas, Jesús realiza un acto de inclusión radical con el otro criminal que estaba siendo crucificado junto a él. Identifica en él la angustia del otro, el buen ladrón, y le otorga un sentido de esperanza. Sin darse cuenta, Jesús está incluyendo una terapia psicológica y un bastón mental a ese ladrón. Es un ejercicio de corregulación emocional. Valida su sufrimiento, calma su pánico, dándole una narrativa de futuro, un propósito nuevo de que aquella crucifixión y sacrificio serviría para su trascendencia. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Esto es una reestructuración del sistema de apoyo. En el mundo antiguo, una viuda sin hijos era un muerto social.
Con una lucidez casi milagrosa, Jesús está haciendo un trámite legal y protector en medio de su sufrimiento y ejecución. A pesar del trauma y a pesar del dolor, su cerebro mantiene activa la función de cuidado. No se encierra en su narcisismo de víctima y sufrimiento, sino que se asegura de que su sistema de apoyo, en este caso su madre, quede vinculada a un nuevo objeto de apego, que en este caso será representado por Juan. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el grito del oprimido. Representa a toda la humanidad que se siente traicionada por sus instituciones o por la divinidad misma. Esta es la palabra más humana. Aquí vemos el colapso del yo, porque Jesús está ejecutando metacognición. El sentimiento de abandono es una respuesta biológica al trauma extremo y a ese aislamiento social. Es el momento en el que la ventana de tolerancia emocional se rompe y el sujeto experimenta el vacío existencial absoluto. Tengo sed. La palabra más corta y una frase que a primera vista sería insignificante, pero nada está más lejos de la realidad. El maestro se muestra aquí como un indigente biológico. En condiciones regulares de una crucifixión, el cerebro ya no puede pensar conceptos abstractos como el amor, el perdón, la culpa, el apego. Sin embargo, Jesús sí logra razonarlos. Pero antes de ello se asegura de ejecutar una necesidad o de suplir una necesidad tan básica como el sentido de la vida, que es la sobrevivencia. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema límbico toma el mando y reclama lo único que le importa para la supervivencia, el agua. Ese es el grito del choque hipovolémico. La deshidratación es tan grave que la lengua se pega al paladar y es la humildad total de la carne. Sin embargo, lo único que pide Jesús es lo más básico del planeta. Básico pero limpiador y sanador, es decir, el agua. Telestai. Todo está cumplido. Este es el cierre del contrato espiritual. En el comercio antiguo esta palabra se usaba para decir deuda pagada. Socialmente es un mensaje de victoria sobre el sistema que intentó destruirlo. Tras el caos del pánico y el dolor, el cerebro recupera la narrativa del sentido. Hice lo que vine a hacer y he terminado. Esa es la sensación de paz que precede a la muerte, cuando el sujeto siente que su vida ha tenido un propósito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra significa el retorno del orden, la reorganización. El reo finalmente muere en paz con su origen, desafiando el caos impuesto por el Estado romano. Es la resolución del conflicto, la aceptación radical, la entrega. En este punto el cerebro ha dejado de luchar. Es el paso de la hiperactivación simpática a través del sistema límbico y a la entrega parasimpática del cierre, que en este caso sería representado como la trascendencia. Hemos visto que la crucifixión no fue solo un método de ejecución, sino el intento más radical del Imperio Romano por aniquilar la identidad de un hombre. Sin embargo, lo que los verdugos no previeron fue que en ese proceso de destruir su cuerpo, Jesús nos dejaría el manual más profundo de resiliencia psicológica que la humanidad haya conocido. Desde el diagnóstico, la muerte de Jesús es la crónica de una autorregulación emocional sin precedentes. En medio de la hipoxia, del shock neurogénico y de la sed que quema las entrañas, Jesús no regresiona al estado animal de supervivencia. Mientras sus pulmones colapsan, su lóbulo frontal sigue operando. Perdona, organiza el cuidado de su madre y valida al que sufre a su lado. Clínicamente, esto nos enseña que el ser humano tiene una capacidad de trascendencia que supera cualquier dolor biológico. Jesús no murió como una víctima pasiva, murió como un agente activo que decidió el significado de su propio sufrimiento. Socialmente, la cruz funciona como un proyectivo, pero las 7 palabras rompen ese esquema. Al decir Padre, perdónalos, Jesús realiza un acto de gimnasia mental colectiva. Nos obliga a mirar al agresor no con odio, sino con la distancia clínica de quien entiende que la ignorancia es la madre de la crueldad. Al gritar ¿por qué me has abandonado?, valida el dolor de cada ser humano que siente que el mundo le ha dado la espalda. Jesús transitó el pánico de Getsemaní, la humillación del pretorio y la asfixia del Gólgata para demostrarnos que incluso cuando estamos clavados por las circunstancias de la vida, nuestra palabra sigue teniendo el poder de crear realidades, de nombrar, de perdonar gracias al lenguaje y de encontrar el camino de regreso a casa. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Estás permitiendo que las cruces de tu vida, tus crisis, tus deudas o tu soledad definan quién eres? ¿O estás dispuesto a usarlas como el escenario para pronunciar tus propias 7 palabras de victoria? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.